Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Te invito todos los días de 3 a 4 de la tarde por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, para que disfruten Pregunta Médica, un serio encuentro médico interactivo donde se debaten todos los temas médicos de forma sencilla y que usted lo entienda. Buenas tardes, ya estamos en la tarde de cardiología con el doctor Dante Bato. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Uno de los mejores gastroenterólogos que tiene el país. Hemos debatido diferentes enfermedades, como dicen en Puerto Plata, de las vías digestivas. Doctor, usted es especialista de las vías digestivas, que así que dicen en Puerto Plata. Antes no le decían gastroenterólogo, sino de las vías digestivas. Doctor, y una de las propuestas que nosotros tenemos para hoy es la gastritis, porque hay muchas personas sufriendo de dolores de estómago. Y yo quiero que usted me diga por qué que los jóvenes están sufriendo de estos dolores de estómago, que incluso le aguan la fiesta en cualquier momento, esos muchachitos revolcándose. ¿Qué es lo que es la gastritis, doctor? Sí, se habla de gastritis cuando tú encuentras una inflamación de la mucosa del estómago. Por eso gastro, que viene del estómago, itis, que es inflamación. Las causas son múltiples. Tú dices, ¿por qué hay tanta gastritis ahora? Porque es que se combinan muchos factores. Uno de los factores importantes es la dieta, que las personas han cambiado a usar las famosas comidas rápidas que tienen mucho condimento, mucha grasa, le encanta el abuso de picante, y todo eso contribuye a irritar la mucosa del estómago, y esa mucosa necesita unos días para recuperarse. Entonces inmediatamente después va a venir el dolor. Principalmente se produce cuando el paciente ingiere los alimentos, porque al caer los alimentos en el estómago, en lugar de mejorarse, lo que hace es que molestan, porque la mucosa está inflamada. ¿Por qué se le para el alimento en el estómago? Que el paciente dice, doctor, tengo como el estómago parado después de la ingestión de la comida. Al caerle mar inconscientemente, entonces el estómago hace un vaciamiento más lento. Entonces la comida se siente como paralizada ahí a nivel del estómago. Ay, Dios mío. Y entonces lo que hay es que organizarse primero con el tipo de alimentación. Pero hay que acordarse de otros factores que también tienden a producir la gastritis. Ahí tenemos el área que a usted no le gusta que le toquen, que es la bebida alcohólica. La gente, yo tengo un paciente que él tiene problemas con el alcohol y me dice, bueno, pero que yo nada más me tomo 6 cervecitas al día. Oye, 6 cervecitas al día te van a volver a poner malo. Todo lo que estamos haciendo lo está devolviendo. Entonces, como dice mi papá, el romo es causante de eso. Bueno, claro, el romo es una causa importante. Fíjese que no solamente del estómago, sino que también irrita el esófago. Y algunos países, México es un ejemplo de donde hay muchas patologías de esófago y estómago por el abuso de la bebida alcohólica. ¿Por qué que se produce el dolor, doctor? La comida frente a una mucosa irritada hace presión, como si usted fuera en una herida que usted esté presionando. Exactamente, al caerle las cosas a la área que está inflamada, primero el estómago no se puede movilizar bien porque está inflamado. Y entonces, si tú le echas también un ácido, lo que va a agravar más el problema ya existente. Recuérdese que el estómago normalmente tiene un ambiente ácido, porque es parte de la digestión y una de las barreras que tiene el organismo en defensa contra bacterias, parásitos, que al caer al estómago y ponerse en contacto con ese ácido, muchas se mueren a ese nivel. Por eso que no se puede suspender totalmente esa defensa. Pero ¿qué ocurre? Que hay una mucosa especial que se renueva rápidamente, que te protege y evita que
que que las lesiones se profundicen o se hagan más grandes. Ya cuando las lesiones se hacen crónicas o son demasiado severas, que producen no solamente inflamación, sino también erosiones, hasta úlceras superficiales, entonces ya el proceso de curación tarda más tiempo y por ende el paciente cuando ingiere una alimentación normal siente que le cae mal, que se paraliza, que no hace una digestión adecuada, entonces todo es consecuencia de la inflamación. Eso produce úlcera, esa gastritis, ese dolor. No, el problema, la diferencia entre la gastritis y la úlcera es la profundidad. La gastritis son erosiones más superficiales. Más pequeña. Y más, no tanto pequeñas porque pueden afectar todo el estómago, sí, pero más superficial. En el caso de la úlcera es una profundidad mayor, no se queda solamente en la mucosa, sino que profundiza tal vez. Pero no pudiera ser que una gastritis se convierta en una úlcera. No necesariamente. Con el tiempo. No necesariamente. La gastritis es diferente. Tiene que avanzar, por supuesto, depende de la causa que produzca la inflamación. Tradicionalmente se hablaba de los trastornos hormonales, hay una hormona que es la gastrina que se produce en el estómago y eso ayuda a la producción de ácido en el estómago. Pero recientemente se encontró la bacteria, el Helicobacter pylori, y ese Helicobacter pylori ha cambiado mucho el manejo de las enfermedades ulceropécticas que afectan el estómago y el duodeno. Porque una de las causas más importantes para la etiología de las úlceras es el Helicobacter. Y nosotros encontramos con cierta frecuencia también en los pacientes con gastritis la presencia de la gastritis. En los pacientes con Helicobacter pueden tener o úlcera o gastritis. Entonces uno lo que hace es que con la ayuda de la biopsia determina la presencia del Helicobacter y si está presente debe eliminarlo. Lo que usted me quiere decir, doctor Dante Beato, que cuando un paciente tiene gastritis hay que investigarle el Helicobacter pylori. Bueno, es una de las... hay controversia de tú decir si le pone tratamiento o no, pero... Hay que investigarlo. Si ya tú le hiciste una endoscopía al paciente, tú no te vas a entrar a hacer una endoscopía a un paciente que está asintomático, porque si le hiciste la endoscopía es porque es un paciente que ya tiene síntomas persistentes que no mejoran con los tratamientos convencionales. Entonces, si ya tú hiciste la endoscopía, lo prudente es hacer la biopsia y si el Helicobacter está positivo, darle tratamiento, porque estamos hablando de un tipo de gastritis aguda. Recuérdese que hay una gastritis crónica, no solamente crónica, sino que puede producir cambio en la mucosa del estómago, lo que se llama metaplasia. Me gustaría que usted estableciera la diferencia entre una gastritis crónica y una aguda. Bueno, es el tiempo que tiene. La gastritis aguda es un paciente que por diferentes factores se produce. Ya habíamos hablado del abuso de la ingesta de alcohol, el tipo de alimentación, pacientes que comen mucho picante o que toman comida muy condimentada. Está el uso de medicamentos, que a veces la gente dice, no, yo no tomo ningún medicamento, pero se toman una aspirina para la circulación, se toman 5 o 6 pastillas de vitaminas, se toman... entonces todo ese pastillaje puede afectar el estómago. ¿La automedicación es una causa? El problema últimamente es que a veces estamos abusando un poquito, sobre todo con los... medicamentos que llamamos naturales, que la gente se toma. Y la misma aspirina. La misma aspirina, la aspirina se ha visto que es una sustancia que es muy efectiva, especialmente los cardiólogos la han rescatado, porque los pacientes con trastorno circulatorio, la aspirina altera el tiempo de protrombina, la coagulación, y hace que se formen menos coágulos y por ende las patologías del corazón en muchos pacientes que han tenido historia de infarto, que se han sometido a procedimientos quirúrgicos como el stent, se le ponen uno de estos medicamentos que van a mejorar la circulación. Doctor, pero aún a dosis bajita irrita el estómago. El estómago, o sea, medicamentos. ¿Es cierto que hay personas que pueden hacer gastritis porque tienen problemas personales? Esa es la otra razón. Estamos hablando de factores externos que van desde la dieta, medicamentos, tóxicos y la tensión. Recuérdese que hay un proceso cuando uno va a comer que
desde que tú visualices el alimento se comienzan a producir ácidos por las diferentes hormonas que dijimos, que se van produciendo, preparando el estómago para cuando el alimento llegue. Entonces que hay personas que desde que tú ves el alimento te da el hambre y comienza a prepararse el estómago para recibirlo. Pero el exceso de tensión aumenta la producción de estas hormonas. La tensión del trabajo. Exacto, aumenta la producción de ácido gástrico y por ende Dios. todo eso puede provocar también la gastritis. Y lo hemos visto, pacientes que tú no encuentras una razón por la que tienen la inflamación en el estómago y lo único que tienen es que tienen mucha tensión en el trabajo. Entonces es una de las cosas que hay que aprender a manejar. Problemas que lo van a botar, problemas de sueldo. No, hay que, con las crisis a veces las instituciones le piden más rendimiento. Más rendimiento. Ay, y Dios mío. eso hace que el empleado se vea más forzado. Pero es la realidad, estar sin trabajo es peor todavía, o sea que tienen que Entonces, adaptarse. hay que aguantar la cajeta que le están dando, ¿verdad? Ve cómo tú te adaptas, porque si tú no lo haces, otro lo va a hacer, o sea, porque es un plan que tiene directamente las compañías. Tú lo que tienes que aprender a hacer otras actividades que te ayuden a relajarte, ahí está el ejercicio, alguna actividad Doctor, pero deportiva. en el ejercicio, en el trabajo no hace ejercicio. No, pero no es cuando salgan. O sea, Ajá. lo ideal Para botar toda la atención del día. Sí, porque por ejemplo ahí están, uno pone por ejemplo a las mujeres tienen el problema de que con la liberación ahora trabajan también, antes estaban en la casa solamente, pero ahora van al trabajo y cuando llegan a la casa tienen que enfrentarse con los hijos y muchos de los problemas de la casa que aunque el esposo lo ayuda, sigue teniendo mayor presión en el área de la mujer. Entonces a veces eso también, toda esa acumulación de responsabilidades le tiende a provocar la gastritis y es lo que encontramos. Doctor, yo me encontré con una gastritis que me dio de forma temporal. Mi esposa viajó a Estados Unidos y yo dije, ella me prepara siempre el desayuno. Yo dije, bueno, pues yo voy a hacer una dieta ahora y no me voy a tomar la tradicional tostada que me hace, yo voy a hacer una dieta. Mire, mi amigo, a mí se me entró un dolor en el estómago en esos 15 días, una cosa terrible. Esa situación de que uno esté con un alimento habitualmente y lo deje de consumir, ¿podría ser una causa? Mira, habría que ver qué tipo de alimentación cambió. No desayunarme, que yo me desayunaba siempre con una tostada, algún tipo de... Y dejé de desayunar y que bueno, me voy a meter en dieta ahora, pero eso me dio, mire, que a mí a las 12 se me paraba la comida, porque entonces dejé ese desayuno, lo dejé para el mediodía y a las 12 se me paraba eso, que parecía un elefante dentro de la barriga. Ese es el error de las personas que se someten a dieta. Fíjese que no es tanto la restricción de los alimentos, sino qué alimentos tú consumes y en qué horario los tomas. El desayuno es uno de los alimentos más importantes. Porque fue un error que cometí. Exacto, venimos desde una tensión, de una ausencia de ingesta por lo mínimo 8 o 9 horas. O sea, que usted cenó como a las 8 a las 6 de la tarde. Usted me dio un boche. ¿Y cómo es que tú, muchacho, te tomas ese chocolate con ese pan y de buena primera, sin tú llamarme, tú dejas eso todo? No, claro, sí, porque es que al no comer el desayuno, muchas veces los que son fanáticos al café ya se han tomado 1 o 2 copas de café también. Entonces el café le va a irritar más todavía. Recuerden que la cafeína no solamente produce un daño directo de inflamación, sino que estimula la producción de ácido. ¿Es correcto, doctor, eso que dicen allá en Puerto Plata, en La Vega, en Santiago, se llenó de gases? Claro, en los gases. Pues saben, en Santiago saben. Sí, no, es que realmente hay una conciencia. ¿Saben, Rafa, en una Santiago? Cultura que las personas saben, tienen conciencia de qué tipo de alimentación le hace daño. Uno con el traslado... yo no me refiero que cuando uno se alimenta de tal forma, se desayuna y no deja de desayunar, entonces tú no estás ingiriendo nada, entonces tú te llenas de gases. Sí, recuerda el término correcto, ¿verdad? Cuando uno habla, uno ingiere aire al hablar, entonces eso se va acumulando, por algún lado tiene que salir. O sale de nuevo por la boca en forma de eructos,
o uno lo expulsa por la parte anal. Entonces en algún lado tienen que salir los gases. No, pero en el caso de que uno no ingiere el alimento. Al no desayunar, acumula más gases todavía. Porque entonces no ingeriste ningún alimento. Entonces cuando tú llegas al mediodía te sientes distendido y molesto. Doctor, a mí me te baja peso, pero te estás sintiendo mal, y esa no es la idea. Doctor, para mí me pasó como Chucumbele. ¿Usted sabe lo que le pasó a Chucumbele? No, ¿qué pasó con? Que se mató él mismo. No, hay que tener cuidado con las dietas, porque a veces la gente quiere rebajar rápido de peso, ingiere diferentes mecanismos, hasta el uso de medicamentos que ayudan a perder el apetito. Hay que tener cuidado, porque muchos de esos alimentos a veces aceleran el corazón o pueden tener algún efecto a nivel de las hormonas tiroideas. Entonces hay que tener cuidado, porque usted queriendo rebajar de peso puede, como usted dice, matarse. Doctor, cuando esa comida entonces que yo ingería al mediodía o a la 1 de la tarde, después de haberme pasado sin desayuno, se le para a uno ahí, para que usted me diga después del próximo bloque, ¿verdad, Rafa? Después del próximo bloque, ¿qué es lo que está pasando en el estómago? Uno siente como un dragón parado, ¿eh? Así que regreso inmediatamente en Preguntas Médicas por Frecuencias Dominicanas. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Mira eso, tomando al volante, piensa que es un gato de 7 vidas. ¿Y este? Manejando con las luces apagadas. ¡Güey, pana! ¿Y tú qué crees que eres? ¿Un murciélago, ¿Y tú? Corriendo tanto, ¿qué eres? ¿Un conejo? Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Bueno, está de fiesta de cumpleaños en Santiago, en la calle del Sol, doña Celeste Alcántara. Así que nuestras felicitaciones a esa señora pegada que va a venir aquí a la capital. Así que cuando usted quiera, tanto el doctor Dante Beato como el doctor Reynoso lo vamos a recibir, porque quiere un 2 por 1, y donde el gastroenterólogo y donde el ginecólogo. Así que un saludo a doña Celeste allá en Santiago. Pegado estamos en Santiago. Estamos conversando sobre esa problemática que es la gastritis. Dios mío, ¿quién no ha pasado por eso? ¿Quién no ha pasado por eso? Eso es algo molestoso. Doctor, cuando se le para la comida que parece un dragón ahí parado, ¿qué es lo que está pasando con esa comida? Bueno, dijimos que hay un estómago inflamado. Al estómago estar inflamado, se va a dilatar su movimiento.
si usted recuerda, habríamos hablado que la función del estómago es batir los alimentos, hacerlo lo más líquido posible, para cuando lleguen al intestino delgado se puedan absorber estos alimentos que ingerimos. Si no se hace un adecuado movimiento, entonces el alimento va a durar más tiempo en el estómago, se fermenta, se llena más de aire, entonces va a molestar más todavía. ¿Y el dolor por qué, doctor? El dolor en los intestinos. No, en la boca del estómago. Es por la distensión. O sea, el intestino, las dos causas importantes por las que duele es por falta de circulación, paciente que tenga alguna trombosis en una de las arterias, o por distensión. Lo mismo ocurre en el intestino y en el colon. Usted ve los pacientes que están obstruidos, que se quejan de mucho dolor, se distiende el abdomen y el dolor viene por la distensión. O sea, aire. El aire que se acumula, entonces se distiende. Recuerde que hay una cantidad de aire que normalmente se va acumulando, que uno la va tragando y tiene que expulsarlo. Si no puede expulsarlo por la vía alta, porque está muy lejos, como en el colon ya estaría en la parte final. Eso se deben expulsar por la parte anal. Doctor, ¿por qué uno se asusta tanto como que se va a morir? Y uno va a donde usted, doctor. Ya. Bueno, lo importante con el dolor de la gastritis es el diagnóstico diferencial. Como que uno cree que se va a morir. No, pero que recuérdese que, y ahí es la importancia de que el médico que te recibe en emergencia tenga una idea adecuada de cómo te está manejando. Recuérdese que hay infartos que a veces te dan dolor en la boca del estómago, de infarto de cara diafragmática. Sí. Tenemos patología de vesícula, que a veces el dolor es un dolor de estómago. El páncreas que puede inflamarse, da un dolor terrible, y el dolor también es a nivel de la boca del estómago. Entonces, son patologías que son mucho más severas que una gastritis, y en los pacientes que el cuadro persiste, y eso es importante para los médicos que están en emergencia. Si tú ves que un paciente ya regresa de nuevo a emergencia después que tú le aplicaste un primer tratamiento, tú debes investigar un poquito a ese paciente y no volverlo a mandar para la casa, porque te podría encontrar patologías de esas que son mucho más severas, que necesitan un tratamiento quizás más agresivo que la gastritis, entonces tú lo estás dejando pasar y puede atentar contra la vida del paciente. Doctor, la llamada resaca es una gastritis. No, primero la abstinencia del alcohol, los residuos y el mismo problema a nivel del estómago. Recuerda que el alcohólico, al día, el que no alcohólico, pero el que toma al día siguiente siente los malestar en el estómago por la irritación directa que produce el alcohol. Sí. El alcohol al llegar al estómago te va a irritar, y entonces puede provocar una gastritis aguda, evidentemente. Doctor, ¿por qué el que tiene gastritis le sale ese resplandor así? Como algo caliente. Es como que hay una situación. Bueno, hay diferencias. Una cosa es la gastritis y otra cosa es el reflujo. El reflujo es lo que está eso, que el paciente siente que el ácido se devuelve al esófago, puede llegar a la garganta, y hemos visto patologías extra digestivas, fuera del aparato digestivo, provocadas por este reflujo. Sí, que no tiene que ver nada con el estómago. Por ejemplo, en los niños vemos que puede haber daño de la dentadura. Porque el ácido le daña los dientes. Lo daña los dientes. Hemos visto cuadros de asma y bronquitis provocada por el reflujo del ácido. Cuando el paciente está acostado en la noche, el ácido más fácil se devuelve y puede ser aspirado a la vía digestiva, entonces provocar tos, dificultad respiratoria, en algunos casos hasta crisis de asma. Esas son algunas de las patologías que se asocian directamente con el reflujo, porque el reflujo al ir a vía respiratoria va a provocar una irritación, y esta irritación puede llegar a producir... ¿Qué desierto tiene que personas que tienen gastritis y no le prestan atención podrían debutar a último momento con un cáncer de estómago? Bueno, habíamos hablado de la gastritis aguda, pero la gastritis crónica son cuadros de gastritis persistente por diferentes factores. Y que la gente no le hace caso. Exacto, habíamos hablado ahí el Helicobacter,
Y entonces recuérdese que son factores o cofactores que se van asociando, los factores de la dieta, la herencia, todo eso se combina y puede llegar a que el problema se transforme. Dijimos que la gastritis crónica, el epitelio tiende a cambiar, lo que se produce una metaplasia. Entonces hay una metaplasia intestinal, que el estómago cambia a un epitelio, en lugar de ser gástrico, se va a parecer más al intestinal. Entonces, la metaplasia, el siguiente paso es que puede avanzar entonces a una displasia y a cáncer. Entonces hay que vigilarlo, por eso es lo que uno hace. Ahora en la gastroenterología están de vigencia un nuevo grupo de endoscopios que tienen contraste en la luz, que te puede ayudar, sobre todo cuando uno está buscando cáncer gástrico, a ver áreas que cambian de coloración en la mucosa del estómago, metiéndole la endoscopía. Entonces, en esas áreas que hay cambio de la estructura gástrica, uno puede tomar biopsia. En ese caso podría llegar a hacer el diagnóstico de un cáncer bien temprano y evitar lo que está ocurriendo con la mayoría de los cánceres gástricos, que uno lo diagnostica muy tardío. ¿Podría ser un Helicobacter pylori? Claro, es uno de los factores. Recuérdese que en el cáncer del gástrico, uno de los factores asociados es la presencia del Helicobacter pylori y la agresividad del Helicobacter, porque hay diferentes tipos de Helicobacter, que hay uno que es más agresivo que otro. Doctor, ¿por qué a veces la familia está de cumpleaños y uno se va a un restaurancito por ahí y ingiere una carne? ¿Por qué que eso le cae así, mire, tan pesado? Esa carne que uno se come en la noche. Normalmente hay un sistema de defensa. Si tú ves que algo de lo que comiste pudiera tener algún tipo de problema, que el organismo lo asocie como que puede hacer dañino, se paraliza. Y es lo que pasa con la gente que a veces ingiere un alimento y dice, pero varias horas después fue que vomité, y vomité el alimento igualito. Lo que ha pasado es que una forma de defensa del cuerpo es paralizar el estómago, entonces el alimento se queda ahí hasta que tú lo vomitas posteriormente. ¿No pudiera ser que las carnes son proteínas de alto valor biológico y que son más difíciles de digerir? Bueno, y que uno se va a acostar, porque mira... No, eso también... Un día yo me comí un corazón de buey, mira, y amanecía sentado encima de la cama, un corazón de buey, con un ajillo, pero mira, es una cosa destrozando. No, claro. Recuérdese que habíamos hablado de eso en caso de que se sospeche alguna intoxicación. Sí. Pero normalmente uno no lo quiere reconocer porque uno va pasando los años y uno no se da cuenta de que tiene más años. Sí. Entonces usted no puede comerse una carne, ¿verdad, doctor? Para acostarse. Tener cuidado de que no